Aparte de la fauna terrestre en Sudamérica, también hay diferentes especies en los mares, y una de ellas es el lobo marino de 2 pelos, por lo que aprendamos de él en este documental. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde aprenderás de animales. Por lo que suscríbete para que aprendas más de animales. Comencemos con el video. Muchas veces nos centramos en los animales terrestres, y eso se da porque son más fáciles de que los veamos. De la misma forma, su estudio es mucho más sencillo y económico, por lo que las especies marinas se dejan en un segundo término, ya que pasan gran parte de su vida en el mar, que es una extensión dominada por el agua y de la cual se necesita equipo para poder visitar, sobre todo al sumergirnos. Aún con esto, hay algunos animales, sobre todo mamíferos marinos, que visitan las costas recurrentemente y se vuelven parte de la fauna de las playas. Un ejemplo son estos pinípedos, ya que se encuentran en toda la costa cónica de Sudamérica, es decir, van desde Brasil y Uruguay, que su territorio toca el océano Atlántico, recorren gran parte de Argentina, que tienen una conexión con el océano Antártico, y recorren Chile, Ecuador, Perú y hasta Colombia, que están en el Pacífico, donde pasan el tiempo intercalándose entre una vida en los océanos, tanto como en las porciones terrestres, donde prefieren colocarse en porciones poco urbanizadas. Su nombre en latín significa cabeza de oso. Eso se da por lo grande que es. De esto se le reconocen 2 subespecies, divididos por el océano donde viven. Hay una marcada diferencia en cuanto al tamaño dependiendo del sexo. Tienen un rango de largo de 1.4 a 1.9 metros, pero su peso es muy diferente, ya que pueden ir de 40 hasta 200 kilogramos, los especímenes más grandes. En fotos y videos, sin un punto de comparación, se ven más pequeños, pero cuando uno se topa con ellos son animales sumamente grandes. A pesar de lo que se pueda pensar de las focas, estos lobos marinos son sumamente peludos. Tienen un pelaje áspero y muy visible, el cual tiene un tono marrón rojizo, que domina gran parte de su cuerpo. Sus cabezas son muy grandes, con un hocico alargado y algo cuadrado, de ahí que se les asocie con los lobos. Dentro de sus bocas tienen piezas dentales muy afiladas. En su cabeza tiene orejas, por lo que son otarios, recordando que hay pinípedos con orejas y sin ellas. Presentan un cuello alargado y sumamente robusto. Sus cuerpos son proporcionales, tienen sus extremidades delanteras muy pegadas a su cuerpo, en forma de aletas enormes, mientras que sus patas traseras se fusionan para formar 2 pares de aletas divididas, lo que les permite andar en la tierra, con una movilidad muy chistosa. Su dimorfismo sexual se centra en 2 condiciones. Los machos son mucho más grandes que las hembras, de 2 a 3 veces su tamaño. Aparte de ello, les crece un pelaje más grande y áspero en el cuello, formando una especie de melena, y su cuello es más ancho y musculoso. Esta especie es muy social, llegan a agruparse en las costas y a nadar juntos por medio de colonias. Cuando están en el agua no importa su sexo, pueden verse sin ninguna estructura, pero en tierra cambia su comportamiento, se rige por jerarquías, donde los machos dominantes buscan la mejor porción y protegerán a un grupo de hembras, siendo sumamente territoriales. Pasan el mayor tiempo de su vida nadando, donde principalmente se sumergen para encontrar su alimento. Están muy adaptados a una vida acuática, ya que sus aletas están posicionadas para nadar. Cuando llegan a las costas se les ve tomando el sol o andando con un impulso de su cuerpo, sobre todo cuando galopan. Llegan a tierra cuando es época de reproducción. Su territorio es desconocido, sobre todo se desconoce principalmente en el océano, pero lo que se sabe es que son muy dominantes en las costas. No permiten que los intrusos atraviesen su extensión, y cuando lo hacen se abalanzan para morderlo. Estos conflictos pueden ser mortales y dan mordidas e intentan aplastar. No es buena idea entrar en su colonia. Por lo general su principal sentido es la audición. Se llegan a comunicar con amplias vocalizaciones, con el fin de delimitar su territorio, atraer a hembras e indicar algún sentimiento. Su visión es buena en el agua, de hecho tienen una membrana que les ayuda a ver en ella. Su olfato solo es eficiente en tierra, al igual que su oído, pero tienen vibrisas muy sensibles que detectan el movimiento de sus presas en el agua. Son carnívoros, por lo que cazan diferentes presas, la mayoría en el agua. Cuando van en búsqueda de su alimento, por lo general lo hacen en las noches. Buscan peces como anchoas, crustáceos como camarones y langostas, pero su dieta está enfocada principalmente en la región donde viven. Una foca enfocada. ¡Ay! Bueno, ya fue un pequeño chiste. Se pueden sumergir hasta 170 metros de profundidad. Permanecen hasta 7 minutos inmersos, donde las capturan y se las comen bajo el agua. Las hembras pueden pasar varios días sin comer si se encuentran en cuidado de una cría. Su época de reproducción ocurre de octubre a diciembre, es decir, en el verano del hemisferio sur. Son animales poligínicos, donde un macho acapara a un grupo de hembras con las cuales se reproduce. Antes de esto, los machos arriban a las costas, comenzarán a competir para tener un territorio ideal y lo más grande
grande que puedan. En ese momento habrá peleas muy agresivas que pueden provocar muertes, por lo que los machos más viejos y fuertes son los que dominan más hembras y tendrán un mejor lugar. Después llegarán las hembras y comenzarán a elegir. La proporción de hembras es mucho mayor que de machos, por lo que es muy sencillo que encuentren varias parejas. Además son uno de los mamíferos donde hay mayor población de hembras, ya que se establecieron las colonias, la hembra entrará en celo y el macho las copulará. A veces algún macho soltero aprovechará para reproducirse. Las hembras pueden gestar una vez al año. Las futuras madres tienen una gestación de 8 a 12 meses. Esa variación se da por un periodo de implantación tardía que depende de la condición corporal para compensar este evento. Darán a luz una sola cría, que pesa 5 kilogramos y mide 60 centímetros. Son precociales ya que tienen sus sentidos activos y hasta pueden nadar, pero no lo hacen por lo peligroso, sobre todo a su temprana edad. Tienen un pelaje negruzco y una capa de grasa sumamente grande. Están en tierra por un tiempo y solo las madres le proporcionan un cuidado directo. Ninguna otra interviene en su alimentación y el padre solo protege con su presencia. Tendrán una lactancia de 12 meses, aunque el destete puede prolongarse por más tiempo. Y por lo general ocurre cuando aparece una nueva cría, donde comenzará a acompañar a la madre en expediciones acuáticas y comerán por propia cuenta. La madurez sexual en las hembras es de 3 años, pero los machos requieren un mayor tiempo para volverse más robustos, por lo que entran a esta etapa a los 8. Su promedio de vida en estado silvestre es de 12 años. Tienen muchas adversidades como tormentas, disponibilidad de alimento y competencia con otros congéneres. Además son buscados por algunos depredadores, como son las orcas, que son cazadores generalistas. También tiburones y otras focas pueden cazarlas. En cautiverio llegan a vivir unos 30 años, aunque los machos tienden a ser menos longevos y viven 20. Están en algunos acuarios, pero tienden a ser poco manejables, ya que son muy dominantes y su tamaño y fuerza las vuelve un peligro mortal. Además de que son mejores en el agua que nosotros, por lo que solo se exhiben y permite que se les conozca. Se encuentran bajo el estado de preocupación menor, pero son sumamente difíciles de censar, ya que viajan a diferentes costas. Aun con esto se ha visto una disminución en su población. Sus principales problemas son la contaminación acuática cuando hay un derrame petrolero, lo que causa un ecocidio, no solo de ellas sino de otras especies, por lo que es necesario ir migrando a una producción de energía más sustentable. Antes eran cazadas para obtener su grasa. El cambio climático provoca una escasez de alimento que limita su obtención de recursos. De hecho, en Perú, en el 2012, por causa del efecto del Niño, provocó la muerte de un 80% de hembras y cachorros, sumado a las redes y la competencia con el ser humano. Su rol es la de ser un depredador y equilibrador de algunas poblaciones de animales marinos. Cuando mueren sirven de sustento para otros animales carroñeros, además de ser comidos por otros animales. Cuando llegan a las playas, las personas pueden ir a verlos y dejar una derrama turística importante. Un pinípedo que vive en Sudamérica y que tiene una población de hembras muy grande. Esos son los lobos marinos de 2 pelos. Si te gustó el video, aquí hay un documental de la foca leopardo. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir disfrutando de documentales de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde aprenderás de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.